여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 비상 태권도 합기도 도장 관장 윤성령입니다. 여러분을 이렇게 다시 만나게 되어서 너무 반갑습니다. 어떻게 코로나 바이러스 때문에 지금 온 세계가 떠들썩하고 또 비상사태인데 여러분 집에서 너무 오랫동안 나가지도 못하고 계시느냐고 힘드시죠? 그래서 제가 이렇게 한국말을 또 한글을 배울 수 있도록 오늘 4강을 준비해 봤습니다. En realidad, a mí me cuesta mucho hablar el coreano muy fluido, porque son más de 31 años fuera de Corea y he viajado apenas unas 7 o 8 veces a Corea y la lengua materna también se pierde. Así que yo sé lo difícil que es estudiar una nueva lengua como el coreano, más cuando la escritura, sus consonantes y vocales son muy distintas. Por eso, por la sugerencia del estudiante, el instructor Guillermo, he puesto aquí a mi derecha, en el costado derecho de la pizarra, las consonantes y las vocales. Supongo que falta alguno, pero está la mayoría que se va a necesitar para que ustedes puedan tomar en cuenta a la hora de poder leer lo que he escrito. ¿Verdad? Que me acompaña aquí nuestro buen amigo Luigi. No sé si nos va a ayudar en las clases de hoy, pero me siento acompañado, por eso está aquí. Ahora, hagamos un repaso de las consonantes. ¿Sí? Ka, na. Recuerden que todas las consonantes las leemos y las aprendemos usando la vocal A. Entonces, tenemos aquí Ka, na, ta, ra, ma, ba, sa, a, ya, cha, ka, ta, pa, ja. Recuerden que tanto la ga como la da, la ba, la sa, la ya pueden tener sonido más endurecido y ser consonante compuesta, doble consonante, ¿no? Por ejemplo, que suene ta, ka, pa, sa, cha, dependiendo de la consonante que preceda. Además, oficialmente existen consonantes dobles, entonces conviene saber cuáles son las consonantes que pueden aparecer como dobles. No solamente pronunciar doble, sino que se escribe doble en ciertos casos. En este lado tenemos las vocales: a, ya, o, yo, yo, u, i, es la e más abierta, así, de taekwondo, ye. ¿Se fijan lo parecido que son estas dos vocales? Al igual que you, yo, ya, tienen una rayita más, lo que hace que sea un diptongo de la e con una i, ye. Y tenemos we, una o y la i juntas, wi, u, i, wo, la o acompañando a la u, wo, y we. Y como pueden ver, y creo que eso fue lo que le prometí en la clase anterior, que en esta clase aprenderíamos a decir algunas afirmaciones, algunas oraciones enunciativas o declarativas usando el verbo ser, es decir, yo soy, tú eres, etcétera, etcétera. Para ello, usted tiene que aprender el sufijo. El sufijo quiere decir que es la partícula que va pegada al final o en la parte posterior de una palabra. Lo que ustedes ven acá son sufijos. Es decir, estas partículas, nen, fíjense, la n, n, luego y n nuevamente. Entonces, nen.
y el sufijo en. Sobre la vocal hay una consonante, está la consonante muda, ion. Esta consonante se llama ion, es muda. Muda cuando va delante de la vocal o cuando va sobre la vocal. No así cuando va debajo de una sílaba abierta. En este caso suena como NG inglesa. Aquí tenemos sen, sen. Este sonido que queda sen, eso lo hace esta consonante, ion. Entonces recuerda que la ion cumple dos funciones. Muda, rellena, ¿cierto? Una sílaba que empieza sonando con una vocal y además cuando va debajo de una sílaba, sen. ¿Ya? Esas son las dos funciones que tengo anotadas aquí, muda y ng. Entonces, recuerden que tenemos dos sufijos, dos partículas que van pegadas, ¿cierto?, a las palabras, nen y nen, para poder afirmar con el verbo ser, aunque también tiene otras funciones, pero estos sufijos son los que vamos a usar hoy. Y finalmente, una oración enunciativa con el verbo ser termina mayoritariamente. Hay otras formas de decirlo, pero esta sería como la forma más comunes y formales de decir la cosa. Y está así, ia, ida, ieo, inida, en orden de formalidad. Aquí tenemos informal, ¿cierto? Esto es absolutamente informal, es cuando habla con alguien de edad menor o de misma edad. Aquí también puede ser como una forma de comunicar informal, pero también con cierta formalidad. Acá, y ello es una forma de terminar una oración formal, es decir, dirigiéndose a alguien mayor. Innida es absolutamente formal, se dirige a alguien mayor. Por ejemplo, cuando yo me comunico por WhatsApp con mi maestro, con el maestro Om de Hapkido, uso estas terminaciones o estas terminaciones, incluso cuando hablo. Así que es importante saber cómo me comunico, con qué expresiones termino, dependiendo de la formalidad, de acuerdo a si es jefe, si es profesor, si es alguien importante o alguien que recién vengo conociendo, o a quien quiero demostrar mi respeto sin importar la edad o rango, o es una persona que de acuerdo a la edad, de acuerdo al estatus social que me encuentro, por ejemplo, yo soy, no me refiero a socioeconómica, no en ese sentido. Por ejemplo, estoy en la universidad y me he quedado pegado durante varios años, ¿cierto?, repitiendo cursos, asignaturas, y sucede que tengo un ayudante que es un alumno menor que yo, pero de todo modo es ayudante, entonces, y yo soy alumno, aunque yo sea más viejo, debo dirigirles a mi ayudante en el sentido de como estudiante, ¿cierto?, el que hace la ayudantía de la universidad, debo dirigirme a esa persona dirigirle a esa persona con estas expresiones. Entonces, no solo tiene que ver con la edad, ¿cierto? Incluso cuando, en nuestro contexto, ¿no? Si entra un estudiante desde el punto de vista de la edad mayor que mí, pero yo soy su maestro, así que a menos que yo le dé permiso, ¿no?, pero lo veo difícil, al maestro, a mí tendría que dirigirme usando estas expresiones que son más formales, aunque tenga 20, 30 años más que yo, si no, se va de aquí. Bueno, eso depende también de... Ya. ¿De qué depende que yo tenga que elegir nen o on para que la comunicación fluya? Eso depende de la elección que haga de esta lista de pronombres personales, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos primera persona singular, yo, se dice na.
Pero hay otra forma de decir yo según con quién yo hable. Por ejemplo, si yo hablo con mi papá, con mi mamá, con mi hermano mayor, con mi hermana mayor, con mis abuelos o con el maestro, nunca me dirijo usando este pronombre, sino con este pronombre. Es decir, 저는, no 나는, sino 저는. Es decir, esta es la forma de mostrar el respeto. Y no como eligiendo lo que me gustaría, sino tiene que usar este pronombre si se dirige a alguien mayor o a alguien de rango, ¿cierto? Rango de jerarquía empresarial o de grado de artes marciales, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que dirigirse con este pronombre, ¿ya? Y luego, tú se dice no. Oye tú, es decir, no. Y mire, 당신, pueden leerlo. 당신 es un pronombre bastante relativo, pero aprendamos hoy como si fuera usted. En vez de ya, no, sino oiga usted, es decir, 당신. Aunque incluso entre las parejas, ¿no? Matrimonio, se dice 당신은, etcétera. Han visto, han escuchado que los esposos en la serie coreana se llaman así, 당신, etcétera, etcétera. ¿Ya? Él se dice 그, y ella, 그녀. Él, ella, 그녀. Y nosotros se dice 우리. Como yo sé que ustedes ya pueden leer y pueden pedir ayuda a las tablas que está a su izquierda, no lo voy a poner aquí cómo se pronuncia, pero igual les voy a ayudar. 나, 저, no, 당신, 그녀, 우리. Ahora bien, dependiendo del pronombre personal que usted elija o que tenga que decir, va a tener que elegir uno de estos sufijos. Ahora, eso no significa que, bueno, yo voy a elegir ese. No, tiene que ser uno de estos dependiendo de la regla gramatical. Le voy a dar un ejemplo que quiero que prueben para que vean lo difícil que es y resulta ser una cacofonía. Cacofonía viene de kakos, en griego kakos, que significa malo, feo. Fonía viene de foné, en griego foné, sonido. Entonces, cacofonía significa que suena mal. Entonces, si yo quiero decir yo, para decir yo soy, si yo elijo suena así, na은. Y eso es una cacofonía y no corresponde. O que diga, por ejemplo, 당신, y que yo elija 는. Que diga 당신는. Entonces, cuando el pronombre, y esto es válido en cualquier instancia donde tenga que usar 는 y 은 como sufijo, si el pronombre personal termina en sílaba abierta o termina con vocal, o sea, es una sílaba abierta, se debe usar 는. Es decir, en vez de ser 나은, se debe decir 나는. Igual que 저는. ¿Por qué? Porque terminas en vocales. Es decir, ¿cuáles de todos estos pronombres terminan con una vocal? 나, 저, 너, 그녀, 우리. Solamente 당신, o sea, usted termina con una consonante, por lo cual tienen que elegir 은, es decir, 당신은. Pero si ustedes se fijan, se lo voy a escribir aquí. Si yo escribo 당신은, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, al pronunciar la N final de la sílaba 당신은, esta consonante viene a ocupar este espacio. La consonante IN como muda invita a la consonante final
de la sílaba anterior a ocupar su espacio. Entonces, en el fondo suena así, miren, a ver si me entienden lo que quiero decir, así. La N que estaba acá viene a ocupar aquí. En el fondo todo suena así, pero por una cuestión de regla gramatical se debe elegir en el momento de escribir. ¿Ya? Lo importante es que suena 당신은, aunque no está como 당신은, pero suena al leer en forma natural, al decirlo en forma natural, suena como si fuese con este sufijo. Pero tiene que aprender a leer y entender y también pronunciar bien, pero necesito decirle que hay dos sufijos para usar pronombres personales. 나는, 당신은, así, dos formas. Ahora, ya le he dicho que esta es la forma de terminar de acuerdo a la formalidad de la comunicación. Entonces, armemos algunas oraciones usando estas expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos 학생. 학생 significa estudiante, estudiante. Si yo usara, por ejemplo, primera persona singular, na, yo, con este sustantivo, estudiante, sería algo así. 나는 학생이야. 나는 학생이야. 학생이야. Colocamos entonces, este sustantivo, 학생, acá. 나는 학생이야. Es una forma informal de decir yo soy estudiante o yo estudio en el fondo, ¿no? Si soy estudiante como participio, estudiante, estoy diciendo que yo estudio. Yo soy estudiante. O acá, 나는 태권도 사범. 사범 es instructor. 태권도 사범. 나는 태권도 사범이야. 나는 태권도 사범이다. 나는 태권도 사범이에요. 나는 태권도 사범입니다. Entonces, si alguien, ¿cierto? Alguien mayor o alguien que estoy conociendo, donde yo estoy buscando tal vez un favor o me estoy presentando para tener una relación duradera, me presento a una persona a quien le debo respeto, le digo 나는 o 저는 태권도 사범입니다. Y así me presento. O cuando converso con alguien que vengo conociendo y que no tengo por qué mostrarle un respeto de formalidad, de hacerle sentir que él es mayor que yo, en calidad de amigo, le digo, 나는 태권도 사범이야. 나는 태권도 사범이다. Así. Entonces, él debe elegir la formalidad, el grado de formalidad para expresar. No, 너는 학생이다. No, 너는 학생이다. 너는 학생이에요. 너는 학생입니다. Ahora, hay cierta incoherencia si yo digo no, tú, como tú, ¿cierto? Recuerden que en Corea es una sociedad donde tiene que prevalecer el respeto en las relaciones personales, incluso en el lenguaje. Acá también, pero allá es una etiqueta muy importante. Para poder ser un miembro de la sociedad tiene que cuidar mucho el lenguaje. Entonces, no, por ejemplo, un nieto no puede decir al abuelo no, ¿ya? Ese nieto nunca más va a volver a ver a su abuelo. No. Entonces, si yo digo 너는 학생이야, 너는 학생이다, pero como estas dos formas de decir son corresponden al lenguaje formal, sería incoherente decir 너는 학생이에요, sino hasta aquí nomás, 너는 학생이다. Pero sí podría decir 당신은, 그는, 그녀는, 우리는. No sé si me entiende esa coherencia que debe tener de la formalidad del pronombre personal y la parte final de una oración donde sella la formalidad del lenguaje. ¿Ya? Jamás se dice 저는 태권도 사범이야, porque
con decir yo acabo de rebajarse, acabo de humillarse, y cuando dice con informalidad, ya, yo soy maestro de taekwondo. Entonces es incoherente. Cuando usa yo, debe usar siempre la terminación 저는 학생이에요. 저는 태권도 사범이에요. 저는 태권도 사범입니다. Nunca 저는 태권도 사범이다. Porque termina diciendo como una afirmación en donde no se requiere de ese respeto y la formalidad de rango. Taekwondo in. La expresión in corresponde, es una expresión que indica la identidad o la pertenencia. La pertenencia. In significa persona, pero persona también en el sentido de alguien que hace, se dedica o que pertenece a. Es decir, taekwondo in significa es alguien que hace, practica taekwondo como parte de su vida. De modo que, por ejemplo, Corea, en coreano se dice 한국, y coreano se dice 한국인 o 한국 사람, 한국인. Entonces, al decir taekwondo인, está diciendo que su identidad es practicar taekwondo. Entonces, taekwondo인. 저는 태권도인입니다. 저는 태권도인이에요. o 나는 태권도인이다. o 당신은 태권도인입니다. 그는 태권도인이야. 그는 태권도인이다. 그는 태권도인이에요. 그는 태권도인입니다. Voy muy rápido. Estoy muy ansioso para eso, ¿no? Ahora, 태권도 수련생. Miren, escuchen bien. 태권도 수련생. 수련 significa práctica. Sen, igual que 학생, sen indica alguien que hace eso. Como que o corresponde la parte, ¿cierto? Ente, la terminación que indica el participio, es decir, alguien que hace eso. Entonces, 수련생, taekwondo 수련생 significa el practicante de taekwondo. Entonces, es decir, 저는 태권도 수련생입니다. 저는 태권도 수련생이에요. 너는 태권도 수련생이다. Así, o 당신은 태권도 수련생입니다. De esta manera se afirma lo que es. Yo soy, tú eres, nosotros somos. Hoy dejemos hasta aquí en cuanto a la forma de afirmar o decir, ¿cierto? O una oración enunciativa, declarativa, con el verbo ser. 나, 저, 너, 당신, 그녀, 우리. Ahora quiero explicarles algunas cosas de las técnicas de taekwondo. Y quiero explicarles la expresión tiki. Miren, tiki. Tenemos entonces la D, la vocal I, nuevamente la consonante D, dit, y tiki. Tenemos la G, o que puede sonar como K, y la vocal I, tiki. Tiki en taekwondo significa juego o movimiento de pie. En el fondo, desplazamiento. Todo tipo de desplazamiento en taekwondo se dice tiki como el nombre genérico o el área del taekwondo, área de la técnica de taekwondo que tiene que ver con el desplazamiento, se dice tiki. Y todos los desplazamientos hacia adelante es nediki. ¿Pueden leer esto? Miren, esta es la vocal que se usa para decir taekwondo, pero lleva la consonante N. Por tanto es ne. Y así la E abierta, nediki. Y todo desplazamiento hacia atrás es mulodiki. Miren, la M, ¿cierto? Y la vocal U. Salió volando el plumón.
así, la vocal U y la sílaba se cierra con una consonante L. Mulo, mulo y la vocal O, mulo diki. Entonces todo desplazamiento hacia atrás es mulo diki. Lo voy a explicar con la práctica, ¿ya? Espero que también ustedes practiquen conmigo, no ahora, pero cuando tengan el espacio y el tiempo, practiquen, tal vez repitiendo los nombres para que así se afirme el conocimiento. Mírenme, síganme. ¿Ya? Entonces, todo desplazamiento hacia adelante es nediki. Nediki. Desplazamiento hacia atrás, mulodiki. De hecho, de toda la familia de tiki, nediki, mulodiki, hacia adelante, nediki, hacia atrás, mulodiki, corresponde a los desplazamientos que se realiza con los dos pies al mismo tiempo. Es decir, nediki corresponde a este movimiento. Nediki, mulodiki. Miren hacia allá, así. Nediki, mulodiki. Nediki, mulodiki. Nediki, mulodiki. Y obviamente en el mismo lugar es cheyaridiki. Cheyaridiki. Hay movimiento de pie, pero en el mismo lugar. Cheyaridiki. Cuando cambio de posición, guardia, es palbapodiki. Palbapodiki, cheyaridiki. Palbapodiki, cheyaridiki. Palbapodiki, nediki, mulodiki. Palbapodiki, nediki, mulodiki, palbapodiki. ¿Me han entendido, verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo avanzo primero este pie y retrocedo usando este pie? Que no es lo mismo que haga así y así. Si yo avanzo el pie adelantado primero, apal, es apal nediki. Apal nediki, tipal mulodiki. Apal nediki, tipal mulodiki. Y si yo hago así es tipal nediki. Apal mulodiki. Tipal, pie atrasado de tuikubi, tuichagi. Así, tui. Tui significa atrás. Entonces, tuipal significa pie atrasado. Tuipal, nediki. Apal, ahora este pie queda adelante, ¿verdad? Entonces, apal, akubi, apsogi, apchagi, apal, apchagi, etcétera, etcétera. Todo lo que está adelante es up. Tunjumak olgur apchigi. Entonces, apal, mulodiki. De esa manera se llaman los pasos en taekwondo. Espero que le haya quedado claro y practiquen esto. Nediki, mulodiki, apal nediki, tipal nediki, creo que me equivoqué, no le importa. Apal mulodiki, palbapo nediki, palbapo diki y cheyaridiki. Palbapodiki, cheyaridiki, en el mismo lugar. Con poco que moví, ya estoy sudando. Aparecen trabalengua, ¿verdad? Pero recuerden, entonces, todo desplazamiento se dice tiki, hacia adelante, dediki, hacia atrás, mulodiki. Y recordar apal y tipal. Espero que le haya servido al menos para mantenerlos entusiasmados y seguir aprendiendo. De a poco agregaremos más expresiones que permita dialogar y además más contenido también de taekwondo, porque esta clase va
dirigida principalmente para mis alumnos. Así que cumple dos objetivos como le he comentado. Clase para mis alumnos que están en casa y aquellos que están lejos de acá. Hay alumnos que están en China y otros que están en Papúa Nueva Guinea, algo así. Winston, saludos Winston. Y también para que instructores de taekwondo y practicantes de taekwondo de otras escuelas y los amantes, los fans y fanáticos de las teleseries coreanas y K-pop o por alguna razón le interesa aprender el coreano, entonces que les sirva esto para que tengan nociones básicas. Espero que sigan cuidándose y que ¿cuántas veces hemos hecho una contribución importante para la humanidad? Esta es la oportunidad. Quedándonos en nuestras casas, podemos contribuir, podemos hacer un gran aporte para la humanidad. 그러면 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.